Una de las razones por las que muchas personas se abruman al entrar a todo este mundo de la computación es que se dan cuenta que existen muchísimos lenguajes de programación. Desde el mítico lenguaje de C hasta el Trump Script, un lenguaje basado en Donald Trump. Son más de 2000 lenguajes y contando, que cubren una amplia gama de sabores y colores. Pero, ¿por qué existen tantos? Esta no es una pregunta tan fácil de responder, y para eso echaremos un vistazo a momentos claves de la historia de la computación, donde a su vez nos ayudará a entender las entrañas de los lenguajes de programación, y de cómo se van acoplando a las diferentes tendencias tecnológicas que han estado surgiendo a través de los años. Hemos estado investigando un montón de definiciones para el concepto del lenguaje de programación. Hemos respirado las acaloradas discusiones en Stack Overflow sobre este concepto. En resumidas cuentas tenemos que es un lenguaje formal que consiste en una serie de reglas y sintaxis definidas, en el que permite al programador escribir instrucciones que una computadora entienda y ejecute. Aunque esta definición puede parecer correcta, se posiciona dentro de un espectro que tiene unas líneas muy finas entre las distintas consideraciones de un lenguaje de programación. Este es un punto que tocaremos más adelante. Tomemos desde lo más fundamental y básico de la computadora, el electrón. El electrón es una partícula subatómica con carga eléctrica negativa. Si unimos muchísimos electrones y lo hacemos mover por un conductor eléctrico, entonces es ese flujo al que llamaremos corriente. Ahora, para mover esta carga eléctrica debe existir una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de energía eléctrica entre dos puntos. A este concepto se le llama el voltaje. Y si te es difícil visualizarlo, imagina que tienes un balón de fútbol y lo quieres mover de un punto a otro. Si los dos puntos del plano tienen la misma altura, entonces el balón no podrá moverse. Pero si un punto tiene mayor altura que otro, entonces el balón se moverá desde el punto más alto al más bajo. Bueno, sucede lo mismo con la carga eléctrica. Para que haya un flujo de corriente eléctrica entre dos puntos, es necesario que un punto tenga más energía potencial eléctrica que otro. Con este conocimiento podemos manejar la electricidad para encender muchas máquinas y realizar cosas impresionantes. Pero aún no queda aquí porque podemos unir muchísimos circuitos para controlar este flujo de corriente eléctrica. Este control se hace mediante dos simples estados, el 0 y el 1, conocido como el sistema binario. Es realmente lo único que podemos manipular dentro de estos complejos circuitos. Ahora ya tenemos un video muy interesante sobre este sistema y puedes checarlo en la tarjeta de este video. Una de las razones por las que se usa este sistema binario de estados es porque podemos representar fácilmente el conocimiento eléctrico, donde 0 lo denominamos un nivel bajo de voltaje, mientras que 1 lo representamos con un nivel alto de voltaje, encendido o apagado, y es así como lo único que hacen las computadoras es mover y controlar bits a través de todo su circuito computacional. Ahora, esta decisión de saber qué bits mover y qué bits no mover se empezó a denominar programación, y la manera en cómo se programaba en ese entonces es totalmente diferente a lo que hacemos actualmente. Se tenían varios métodos. Uno de ellos era escribir el programa a lápiz y papel para luego pasarlo al tablero de interruptores, donde manualmente tenían que configurar cada interruptor al código que programaron en papel. También existía otro método, el de las tarjetas perforadas, donde estas configuraciones de unos se representaban por las perforaciones en la tarjeta, dejando fluir la corriente, mientras que las ausencias de estas perforaciones representaban los ceros. A este medio de programar se denominaban como los lenguajes de primera generación. Pero decidir qué mover, qué controlar mediante el lenguaje de ceros y unos es muy difícil, hasta casi imposible, pues no es un lenguaje al que el ser humano está acostumbrado. Es ahí donde surge el lenguaje ensamblador. Este lenguaje utiliza instrucciones simbólicas y mnemónicos para reemplazar estos ceros y unos. Esto supone un gran salto en programación, pues el código es más entendible, por lo tanto más modificable, pero realmente se sigue programando las mismas acciones directamente en el CPU, al igual que lo harías con el código binario. Por lo tanto, esta programación que realizas depende mucho de la máquina, y en el mayor de los casos no es posible portar este código a otras máquinas. Esta forma de programar pertenece a la segunda generación del lenguaje de programación, y unido a la primera generación del lenguaje de programación, estas se conocen como lenguaje de bajo nivel, pues estás comunicándote muy cercanamente o directamente al lenguaje de las máquinas. El reto ahora consiste en tratar de realizar lo suficiente y necesario, es decir, operaciones de alojamiento de memoria, activación de registro y entre otros muchos más, con menos instrucciones, con menos código, manteniendo siempre la legibilidad del código al ser humano. Además, permitir la reusabilidad, un concepto importante donde es la habilidad de poder programar un comportamiento y reusar este comportamiento de una manera más fácil entre módulos del programa. Es de esta necesidad donde surgen los lenguajes de tercera generación. Lenguajes como BASIC, C, la familia entera de C, COBOL, Fortran o Java forman parte de esta generación de lenguajes. Lenguajes que hasta el día de hoy siguen siendo utilizados y que de hecho forman el código fuente de la mayoría de programas que existen hoy en día. Esta tercera generación de lenguajes de programación se distancia de esas dos primeras generaciones,
pues añade un nivel de abstracción adicional a la programación. Un nivel de abstracción se considera como una forma de ocultar detalles de implementación de ciertas funcionalidades. Para entender este concepto de nivel de abstracción, considera el encendido de tu automóvil. Para que tu auto encienda, tiene que realizarse una serie de procesos que involucran muchísimos componentes, desde la parte eléctrica como la bujía, la bobina, la batería, hasta la parte mecánica como la ignición del motor. Asegurarse de manera manual de que cada proceso se realice de manera correcta para que tu auto encienda sería algo imposible. Es por eso que toda esta secuencia se encuentra detrás de tan solo un interruptor. Este interruptor es la capa de abstracción añadida que simplifica la cantidad de operaciones que debes realizar una y otra vez. Esto es el concepto de la capa de abstracción, poder hacer muchas cosas con menos. Volviendo a los lenguajes de tercera generación, estos lenguajes marcaron y siguen marcando una época inmensa de desarrollo de software. Pues lo especial de estos lenguajes es el hecho de que son independientes a la máquina de ejecutar. Es bastante legible y provee muy poco espacio para la ambigüedad. Características como los tipos de datos y la sintaxis hacen que el código escrito se comporte de una manera determinística. Pero no que las computadoras nada más entienden ceros y unos. ¿Cómo las computadoras estarían entendiendo este código que le escribimos? Y es aquí donde entra el compilador. El compilador es el encargado de transformar todo este código legible y entendible de alto nivel al código máquina que entienden las computadoras. Aunque no solamente se limita a estas funciones, sino que también realiza operaciones de optimización, enlace de librerías y dependencias, y sobre todo análisis léxico y sintáctico del lenguaje. Lenguajes como Java añaden un paso extra a este proceso de compilación, y es que en vez de compilar directamente al código máquina, el código de Java se compila a algo denominado el bytecode. Después, este bytecode compilado se pone a correr dentro de una Java Virtual Machine o una máquina virtual de Java. Esta máquina virtual interpreta este bytecode y lo va ejecutando. Esta capa de abstracción añadida en el lenguaje de Java permite escribir código para luego compilarlo una sola vez y que este archivo del bytecode lo puedas correr en varias plataformas sin ningún problema. Este factor de portabilidad es el responsable de que Java sea popularmente utilizado en el mundo empresarial. Si se dieron cuenta, hemos visto un patrón nuevo de ejecución dentro de los lenguajes de programación, el lenguaje interpretado, que a diferencia de los lenguajes compilados donde el código es compilado al lenguaje de máquina y la máquina simplemente ejecuta este código directamente, el interpretado simplemente ejecuta código que es ejecutado línea por el intérprete. Esto sacrifica rendimiento en el código, pero permite una mayor versatilidad y facilidad en el momento de depurar y probar el código. Además, provee un factor de portabilidad que ciertamente muchos lenguajes compilados no pueden realizar. Actualmente los lenguajes interpretados son muy populares y ya forman parte de muchas cosas que vemos hoy en día. Lenguajes como JavaScript o Python siempre encabezan la lista como uno de los lenguajes más populares en las encuestas de Stack Overflow. Los lenguajes de tercera generación se siguen utilizando y mucho, pero son demasiado generales, por lo que muchas veces realizar operaciones dentro de un dominio específico es bastante verboso, por no decir complicado. Es aquí donde entran los lenguajes de cuarta generación, lenguajes que son creados, diseñados y utilizados para un campo en específico. Lenguajes como el SQL, que es el lenguaje que mayormente se utiliza en las bases de datos, hace que comunicarse con ellas para realizar las operaciones en ellas sea mucho más fácil. Este nivel de abstracción hace que sea posible expresar el qué hacer y no cómo hacerlo. Como consecuencia de esto, si queremos realizar operaciones que estén fuera del dominio del lenguaje, esto sería un quebradero de cabeza, pues sus sentencias no estarían diseñadas para otra cosa que no fuese la del dominio. A medida que hemos avanzado a través de las generaciones de los lenguajes de programación, hemos estado apilando capas de abstracción para que comunicarse con una máquina sea más fácil. Como consecuencia se crearon los lenguajes de quinta generación, donde el programador nada más especifica las restricciones y condiciones que el programa tiene que satisfacer dentro de su resolución del problema. Estos lenguajes alzan el nivel de abstracción aún más y lo podemos encontrar en lenguajes como Lisp o Prolog, en donde son fuertemente utilizados en el ámbito investigativo. Clasificar los lenguajes de programación por medio de generaciones es tan solo una de las varias maneras de organizar el montón de lenguajes de programación que existen. Pues se habrán dado cuenta que aunque en principio el objetivo de los lenguajes de programación es la de ser un medio para instruir acciones a la computadora, siempre existirán diversas formas o maneras para realizar esto. Tenemos, por ejemplo, los diversos paradigmas de programación que dictan la manera y el estilo de programar, donde es posible resolver un problema de distintas formas. Desde la programación procedural hasta la orientada a objetos, cada paradigma dicta un modo de pensar distinto para resolver algo. Otro motivo por el surgimiento de varios lenguajes de programación es el hecho de que ofrecen distintas formas de hacer las cosas, así como funcionalidades que un lenguaje tiene y que otro no.
Al final se basa en cómo se arquitecta el lenguaje hacia objetivos que se tienen definidos. Y así, y por más razones, existen muchos lenguajes de programación, cada uno con distintas funcionalidades, dirigido a distintos objetivos, plataformas y maneras de realizar las cosas. ¿Pero seguirán surgiendo más lenguajes de programación? Esta es una pregunta muy capciosa y que puede venir con muchos matices, pues hemos visto que durante las distintas generaciones del lenguaje de programación, la capa de abstracción ha ido subiendo, desde el más bajo nivel de ceros y unos hasta instrucciones bastante simples que realizan operaciones poderosas, teniendo una tendencia a ser más entendible. Por eso, si extrapolamos la evolución de los lenguajes de programación, el siguiente objetivo sería elevar la capa de abstracción hasta el entendimiento humano común, mediante la programación basada en lenguaje natural, es decir, poder instruir a la máquina qué hacer utilizando el lenguaje común que entendemos los humanos. Todo esto puede ser posible gracias a un componente que está de moda, la inteligencia artificial. Verán, todos los lenguajes de programación que hemos visto corresponden a la clasificación de lenguajes formales, donde son regidos por reglas estrictas en su sintaxis y semántica, teniendo estructuras bien definidas para propósitos únicos, buscando eliminar toda la ambigüedad posible, perfecto para programar una computadora. Ahora, existe otra categoría llamada los lenguajes naturales, que son lenguajes complejos, donde la humanidad se ha estado comunicando desde sus inicios. Este tipo de lenguaje, a diferencia de los lenguajes formales, contiene expresiones muy complejas que dependen mucho del contexto al cual se está comunicando, dejando muchas veces libertad a la interpretación y ambigüedad. Además, en estos lenguajes no existe una formalidad como tal, pues estos van evolucionando, son dinámicos y flexibles. Buscar compararlos es un tema amplio e interesante para abarcar en otro video. Pero regresando al punto, con el avance de los modelos de lenguajes grandes como GPT, Llama y muchos otros más, cada vez se está haciendo posible instruir órdenes a una computadora mediante el lenguaje natural. Esto aún no es perfecto y está aún lejos de lo que realmente se tiene como concepto, pero una vez conseguido, cambiaría totalmente la manera de hacer muchas cosas. Dentro de este espectro de lenguajes naturales todavía podemos apreciar niveles de abstracción. Por ejemplo, el decir qué hacer y el cómo. Pues diríamos que el nivel de abstracción en el que se encuentra la programación utilizando el lenguaje natural aún se encuentra en describir el cómo, aunque sí es cierto que poco a poco estos modelos de lenguaje grandes van arrojando buenos resultados con tan solo decirle el qué para ciertas tareas de programación. El constante surgimiento de nuevos lenguajes, la adaptación de los existentes y los avances en la comprensión de los lenguajes naturales nos hacen reflexionar sobre el potencial de un futuro donde la programación sea accesible para una audiencia más amplia, en la que la barrera entre el humano y la máquina se reduzca considerablemente. En esta era de rápidos avances, la programación podría ser no solo un lenguaje de expertos, sino una herramienta de expresión común y universal. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que nos vemos hasta la siguiente abstracción.